Bien, seguimos con el capítulo 14, volumen 7, USB Autoscope, explicación técnica de análisis de compresión dinámica con USB Autoscope. Ya hemos visto antes en el comprobar inyectores con el USB Autoscope, en ambos casos gasolina o diésel, el script CSS permite separar claramente problema de inyector, que sería eficiencia baja con compresión dinámica buena, problema mecánico, eficiencia baja con compresión dinámica también baja, y problema de encendido, solo en gasolina, y se ve de forma distinta según el régimen. Bien, explicación técnica de análisis de compresión dinámica con USB Autoscope. La compresión dinámica, también llamada compresión en marcha o running compression en inglés, es una de las mediciones más potentes y rápidas que permite el script CSS del USB Autoscope. A diferencia de la compresión estática tradicional, con el motor parado y arrancando con el motor de arranque, la compresión dinámica se mide mientras el motor gira a altas revoluciones y sin combustión. ¿Qué es exactamente la compresión dinámica? Se trata de evaluar la capacidad de cada cilindro para comprimir la mezcla de aire o aire combustible residual, mientras el cigüeñal está girando a regímenes relativamente altos, normalmente entre 2000 y 4000 RPM aproximadamente. Al no haber combustión, las diferencias de velocidad angular del cigüeñal entre un cilindro y otro se deben casi exclusivamente a las variaciones de presión de compresión. El script CSS convierte esas pequeñas variaciones de velocidad en gráficos de eficiencia relativos de cada cilindro. ¿Cómo se obtiene en el Autoscope? Procedimiento clave. El momento decisivo ocurre en la última fase de la grabación del test CSS. En motores gasolina se acelera el motor hasta unas 3000-4000 RPM. Se corta el encendido manteniendo la mariposa completamente abierta. El motor sigue girando por inercia con la mariposa abierta y sin chispa. Durante esa deceleración sin combustión se registra la señal del sensor de cigüeñal. Bien. En motores diésel se acelera hasta 3000-4000 RPM. Se corta el contacto. El sistema suele cerrar la mariposa de admisión automáticamente. Si no hay mariposa o no se cierra, se tapa manualmente la entrada de aire hasta que el motor se detiene. Se obtiene la misma fase de deceleración sin combustión. El script CSS analiza automáticamente esa última parte del registro y genera los gráficos de eficiencia correspondientes a la compresión dinámica. ¿Qué información aporta y cómo interpretarla? Cuando un cilindro muestra una eficiencia claramente inferior solo en la fase de compresión dinámica, mientras que en ralentí o bajo carga se comportaba de forma distinta, indica un problema mecánico de compresión, como segmentos desgastados o rotos, válvulas quemadas, mal asiento o holgura incorrecta, junta de culata dañada entre cilindros, biela doblada, muy característico en diésel por hidrocierre, asiento de inyector mal sellado o arandela incorrecta, diésel, problemas de distribución, fases incorrectas que afectan el cierre de válvulas. Si todos los cilindros tienen una compresión dinámica similar, se puede descartar con bastante seguridad un problema mecánico grave de estanqueidad o relación de compresión, y el foco se dirige hacia inyección o en gasolina encendido. Ventajas frente a la compresión estática tradicional. Se realiza en muy poco tiempo. El test CSS completo dura pocos minutos. No requiere desmontar bujías ni inyectores.
Evalúa la compresión en condiciones de alta velocidad de pistón, mucho más representativas del funcionamiento real del motor. Permite comparar todos los cilindros de forma relativa y simultánea. Detecta problemas que a veces no aparecen con el manómetro de compresión estático, especialmente fugas dinámicas o bielas ligeramente dobladas. En diésel es especialmente útil porque evita el trabajo de sacar inyectores o calentadores. Limitaciones a tener en cuenta. Es una medición relativa, no absoluta. No da el valor en bares, sino la comparación entre cilindros. Requiere una buena señal del sensor de cigüeñal y una sincronización correcta. En motores con mariposa electrónica hay que asegurarse de que la mariposa permanece abierta o el aire cortado en diésel durante la deceleración. No sustituye completamente a una prueba de fugas, leak down en inglés, cuando se necesita cuantificar el porcentaje exacto de fuga. Resumen práctico de uso. La compresión dinámica es la parte del script CSS que permite separar con claridad problemas de inyección o encendido, el cilindro falla en ralentí o bajo carga, pero la compresión dinámica es buena, problemas mecánicos, el cilindro falla también, o especialmente en la fase de deceleración sin combustión. Es una de las técnicas más potentes del autoscope porque combina velocidad, no invasividad y alta capacidad de diagnóstico diferencial. Bien, ahora me voy a extender un poco más. Explicación: cómo cortar el encendido manteniendo la mariposa completamente abierta en la prueba de compresión dinámica en gasolina, script CSS. Esta es una de las partes más importantes del procedimiento CS en motores de gasolina. El objetivo es que el motor gire por inercia sin combustión mientras la mariposa está totalmente abierta, para medir la compresión dinámica real de cada cilindro. Preparación previa. Antes de empezar la grabación debes tener listo un sistema para cortar el encendido de forma limpia y rápida. Las opciones más usadas son interruptor remoto de fusible, la mejor y más recomendada. Desconectar el relé de la bomba de combustible o el fusible de la centralita de motor. En algunos motores se puede cortar la alimentación de las bobinas de encendido. El interruptor remoto de fusible es el método más profesional porque te permite cortar y restablecer el sistema desde el asiento del conductor sin tener que tocar nada en el vano motor. Procedimiento paso a paso detallado. Conecta todo el equipo. Señal del sensor de cigüeñal más sonda de sincronización del cilindro 1 y selecciona el modo CSS. 2. Arranca el motor y déjalo en ralentí estable unos segundos. 3. Inicia la grabación. 4. Sube el régimen de forma suave hasta aproximadamente 3000 RPM. 5. Suelta el acelerador y espera a que el motor vuelva a ralentí estable. 6. Ahora viene la parte crítica. Pisa el acelerador a fondo de golpe. La mariposa debe quedar completamente abierta. Cuando el motor alcance unas 3000-4000 RPM o el régimen que indiques en el procedimiento, corta el encendido manteniendo el pedal del acelerador pisado a fondo. Bien. No sueltes el acelerador, debes mantener la mariposa totalmente abierta mientras el motor va perdiendo revoluciones por inercia. 7. Espera a que el motor se detenga completamente o casi se detenga. Solo entonces suelta el acelerador y detén la grabación. Bien, ¿cómo se hace el corte de encendido en la práctica? Método recomendado: interruptor remoto de fusible. Instala el interruptor remoto en el fusible de la centralita de motor o en el fusible de la bomba de combustible / bobinas. Cuando llegues a las 3000-4000 RPM con el acelerador a fondo,
Simplemente accionas el interruptor, el motor se queda sin chispa y normalmente también sin inyección, y sigue girando por inercia con la mariposa abierta. Mantén el pedal pisado hasta que el motor se pare. Luego, método alternativo, sin interruptor remoto. Si no tienes interruptor remoto, puedes desconectar el relé de la bomba de combustible o el conector de las bobinas justo en el momento de la aceleración a fondo. Es más incómodo y menos preciso, por eso se recomienda el interruptor remoto. ¿Por qué es tan importante mantener la mariposa abierta? Cuando cortas el encendido con la mariposa abierta, el motor sigue aspirando aire a pleno régimen. Esto permite medir la compresión dinámica real de cada cilindro a alta velocidad del pistón, sin la influencia de la combustión. Si cierras la mariposa al cortar el contacto, la prueba pierde gran parte de su valor porque el llenado de los cilindros cambia drásticamente. Bien, errores frecuentes que debes evitar. Soltar el acelerador en el mismo momento en que cortas el encendido. Luego, cortar el contacto demasiado pronto, antes de llegar a 3000 RPM. Luego, no esperar a que el motor se detenga casi por completo antes de parar la grabación. Luego, usar un método de corte que deje la inyección activa. En algunos motores solo cortar el encendido no es suficiente. Estos son errores frecuentes que debes evitar. Resumen del momento clave. Aceleras a fondo. Llegas a 3000-4000 RPM. Cortas el encendido manteniendo el pedal a fondo. Entonces el motor va bajando de vueltas por inercia con la mariposa abierta. Bien, cuando casi se para, detiene la grabación. Este tramo final de la grabación, el de deceleración sin combustión, es el que el script CSS utiliza para calcular la compresión dinámica de cada cilindro y diferenciar problemas mecánicos de problemas de inyección o encendido. Repito, y diferenciar problemas mecánicos de problemas de inyección o encendido.